dar unos pasajes referente al nuevo pacto. Acá vemos que Jesús nació bajo el sistema de la ley del pacto de Moisés. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Bien, ahora vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Capítulo 3. Cuando pienso en todo esto, Y vamos a ver que la iglesia es un misterio revelado aquí por el apóstol Pablo. Y es como un paréntesis que vamos a ver ahora. yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia, aunque soy el menos. Entonces, aquí vamos a ver ahora referente a la edad de la iglesia, que envuelve a un reino espiritual. No es un reino físico, sino un reino espiritual. Eso lo vamos a ver en Juan 18, 33 al 39. Morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo preguntas por tu propia cuenta? ¿O porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: Este hombre no es culpable de ningún delito. ¡No! Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos... También vamos a ver en Romanos 14, versículo 17. Bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos,
sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. En Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y vamos a ver esto de la edad de la gracia. En Gálatas 3, del 6 al 9. Estamos en otro tiempo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que... También vemos esto en Romanos 4, del 13 al 25. Romanos 4, del 13 al 25. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Bien, entonces estas bendiciones
que son garantizadas para los gentiles bajo el pacto de Abraham, se ven reflejadas en estos libros, ¿no?, de Gálatas y Romanos. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos revela que se establece el nuevo pacto en la edad del reino. Y ahí es claro que lo que se ha dicho, pues, ¿no?, en los libros de las hebreas escrituras o las griegas escrituras, se cumplen ahí. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? Vamos a ver, ¿qué es el nuevo pacto? En el libro de Hebreos 8, del 7 al 13, Cores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: Se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Capítulo 9. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí, en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto. y vamos a leer ahora Jeremías capítulo 31, del 33 o del 31 al 34. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. He hablado. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. No con la iglesia. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados.
Es el Señor quien provee el sol. Bien, vamos a volver a releer un poco estos pasajes que hemos leído de Hebreos. Hebreos 8, del 8 al 12 esta vez. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: Se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será este pacto no será. Entonces acá vemos que el nuevo pacto lo va a hacer con el pueblo de Israel y de Judá, No será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Este, dice, es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces en ese día, ¿no? Va a haber un día en que el Señor va a hacer este nuevo pacto. ¿Y cómo se detalla ese día, no? En otras versiones dice después de esos días de la gran tribulación, ¿no? Se entiende que es de la gran tribulación que viene el día del Señor. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Bien, ahora vamos a ver que el actual nuevo pacto es nosotros necesitamos ver que es para la casa de Israel y la casa de Judá. Es claro que habla para un pueblo en específico. En cambio, por ejemplo, lo que es relacionado a la iglesia es algo distinto, ¿no? Que Dios va a tratar con algo distinto. Eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 10:32. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Que el apóstol Pablo habla de 3 grupos: los judíos que no creen, los gentiles que no creen también, y la iglesia de Dios que la incorporan los que han creído en Cristo, judíos o gentiles, ¿no? Eso también podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 15, cuando se dice que los judíos que son salvos y los gentiles que son salvos son bautizados en Cristo en un nuevo hombre. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los 2 grupos un nuevo pueblo en él. Este es un nuevo pueblo, un nuevo hombre. También dice en otras versiones. Como también lo vemos en 1 Corintios 12:13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos
fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces el nuevo pacto no está hecho para los gentiles. Los gentiles tienen algo que es diferente, que es la iglesia de Dios. No es un pacto hecho con carne y sangre como el de Israel, ¿no? Sino es con el Espíritu. Por ejemplo, acá en el versículo 10 que vimos de Hebreos 8, que el contexto habla de Jeremías 31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no... Esto es claro que es para el pueblo, pues, ¿no? De Israel y de Judá. En este pasaje también vemos que en Jeremías 31:23. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Cuando los traiga de regreso del cautiverio, el pueblo de Judá y sus ciudades volverán a decir: el Señor te bendiga, oh casa de rectitud, oh monte santo. Entonces va a ser después de estos días, después de los días en que el Señor traiga de regreso del cautiverio al pueblo de Judá. Lo mismo o parecido dice en este pasaje del versículo 28. En el pasado, con determinación, desarraigué y derribé a esta nación. La derroqué, la destruí, y sobre ella traje el desastre. Pero en el futuro, con la misma determinación, la plantaré y la edificaré. Yo, el Señor, he hablado. Bueno, entonces vamos a ver también cuándo será establecido el nuevo pacto. En Romanos 11, del 16 al 27, dice así: Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas: bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto,
Pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado. Muy bien, aquí entonces podemos ver en el versículo 25 que este pacto se va a cumplir hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que es una revelación que el apóstol Pablo comparte con nosotros en esta carta de Romanos, que se va a establecer después de este tiempo actual que vivimos, de que Dios ha separado a los gentiles, ¿no? Mediante así una metáfora o un ejemplo de explicación de este árbol que Pablo explica. Y Pablo así ofrece un ejemplo de que cómo los gentiles han sido separados de Israel, de su cercanía a Dios, y la incorporación en el árbol de los gentiles. Y entonces exhorta a los gentiles a no jactarse ni orgullecerse, ni actuar con altivez contra Israel, sino a recordar que Dios bien puede separar a los gentiles e incorporar nuevamente a Israel. Entonces así el apóstol Pablo indica estos pasajes, ¿no? En el versículo 26 también dice: y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad.
Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Entonces ahí todo Israel será salvado, ¿no? Ahí va a hacer este nuevo pacto con ellos. Cuando o sea, el Señor va a quitar los pecados de ellos. Y vamos a ver un poco más de pasajes del nuevo pacto. En Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Que este nuevo pacto fue establecido por Cristo, ¿no? ¿Cuándo fue establecido por Cristo? Cuando Él derramó su sangre en la cruz. Fue establecido, así como antiguamente Moisés derramó o roció sangre al pueblo de Israel cuando descendió del monte de Israel. Así también Cristo con su sangre ha establecido este nuevo pacto. Pero como dijimos al inicio, hay un paréntesis que el apóstol Pablo revela, ¿no? Como hemos visto en Hebreos 8, y cuando he citado Jeremías 31, del 31 al 34, que dice que fue establecido por Cristo, ¿no? Y ha sido, dice, establecido basado en mejores promesas, ¿no? En este versículo 6 de Hebreos 8. Lo que se ha citado es lo que se dijo en Jeremías 31. Y el nuevo pacto fue establecido basado en mejores promesas que el antiguo pacto tenía. Entonces vamos a ver ahora el siguiente capítulo de Hebreos 9. En Hebreos 9, el versículo 15. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Vamos a leer hasta el 20. Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: Esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Bien, entonces eso es lo que vemos que con la muerte de Cristo se establece este nuevo pacto. Pero como dijimos anteriormente, hay un paréntesis en la iglesia.
Es como que Cristo hubiese establecido las bases del nuevo pacto. Vamos a ver ahora un pasaje que dice 1 Corintios 11, del 17 al 34. Dios. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Bueno, acá a veces se argumenta de que como el apóstol Pablo transmitió a la iglesia del Corinto que el nuevo pacto representaba la sangre de Cristo el vino, ¿no? Representaba a la sangre de Cristo. Eso debió significar que el nuevo pacto estaba vigente para esta era de la iglesia. Pero
hay que acordarse de que hay una transición en el libro de Hechos. Hay una transición del judaísmo al cristianismo durante este periodo del libro de Hechos. La naturaleza exacta de esta transición nunca se especifica y permanece confusa. Algunos maestros incluso llegan a condenar a los apóstoles, incluido Pablo, por seguir observando la ley de Moisés hasta bien entrado el periodo de Hechos. O sea, en Hechos 21 del 20 al 25 dice así: Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: Tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación. Y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces, se comprende que a los judíos conversos nunca se les ordenó abandonar la práctica de la ley hasta después de la conclusión del periodo del libro de Hechos, es decir, en el libro de Hebreos, ¿no? En ese libro ya se le indica que la ley, por ejemplo, dice que está próxima a desaparecer, y se les explica esto de que la ley, todo lo que consistía, ¿no? En Hebreos 9 se le dice de qué consistía la ley y que, bueno, que ya estaba próxima a desaparecer, ¿no? En el año 70 es que se destruye el templo, y se cree que hasta ahí más o menos se siguieron ofreciendo sacrificios de animales, ¿no? Y ya cuando se escribe Hebreos, pues ya se deja esa práctica, ¿no? Entonces, y vemos también el libro de Hechos tiene 28 capítulos, y a la mitad del libro de Hechos, en el libro de Hechos 15, es que ocurre lo del concilio de Jerusalén, ¿no? Acá vamos a ver qué sucedía con los gentiles, ¿no? Que se convertían al cristianismo. En Hechos 15 del 13 al 29. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor,
incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran 2 de los líderes de la iglesia: Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: Nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo Muy bien, entonces esta última cena que Cristo participó fue la cena de Pascua, la cual nunca fue concebida para los gentiles. De hecho, existen prohibiciones claras contra la presencia de gentiles incircuncisos en dicha cena. En esa cena, Cristo tomó el vino y habló de él como representación de su sangre, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Eso lo vemos en Lucas 22:20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. También vemos esto en el 16 y 18. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Cristo así explica en 2 ocasiones que esta cena se cumplirá en el reino de Dios, momento en el cual Cristo mismo volvería a celebrar con ellos. En otras palabras, el nuevo pacto es una parte vital del futuro reino de Dios. Durante el libro de los Hechos, los miembros judíos de las diversas congregaciones aún celebraban la cena de la Pascua del Señor. El error de los corintios radicaba en que algunos de los hermanos judíos en ocasiones mezclaban la cena del Señor o la Pascua con sus fiestas de amor, lo cual generaba divisiones. Así Pablo les reprendió a la asamblea por permitir que esto sucediera. Les instruyó sobre la santidad de aquella cena para que jamás volvieran a mezclarla, ni siquiera en medio de la embriaguez y la glotonería.
al igual que las observancias de la ley que estaban pasando de moda. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 3 versículo 7. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. No deberíamos esperar mayor gloria. Así que si el antiguo... Entonces esto también vemos en versículo 11 y 13. El antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso. Cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció. En esta cena de Pascua del Señor también estaría desapareciendo de su práctica. En el libro de Hebreos se les dice en el capítulo 8, versículo 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Entonces este antiguo pacto ya se vuelve obsoleto o se envejece y ya está a punto de desaparecer, ¿no? Vamos a ver ahora qué significa cuando el apóstol Pablo dice que él fue un ministro del nuevo pacto, ¿no? En 2 Corintios 3:6, vamos a ver. 2 Corintios 3:6. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces, ¿qué significaba este pasaje? Vamos a leer también 1 de Timoteo 1:7. 1 de Timoteo 1:7 hasta el 9. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley... Acá Pablo enseña también del antiguo pacto. O sea, si Pablo podía enseñar, ¿no?, el nuevo pacto en el libro de Hebreos, o sea, en sí era un ministro capaz de enseñar, ¿no?, el nuevo pacto, así como podía enseñar la ley con gran eficacia, ¿no?, como acá explica a Timoteo, ¿no?, cuando le escribe. También en el libro de Gálatas vemos cómo explica la ley, ¿no?
en el libro de Gálatas 3:19 al 25. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son niños. Bueno, sí, aquí explica también en Gálatas capítulo 4 del 21 al 31, explica un poco más de la ley. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las Escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora, Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías: Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Así el apóstol Pablo explica también o enseña acerca de la ley, ¿no? Como decía, con gran eficacia. Pero eso no quiere decir, no significa en absoluto que el antiguo pacto está vigente hoy día.
Lo mismo podría decirse del nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto hoy en día no está vigente. Vamos a ver otro pasaje en Romanos 7. Todo el capítulo en sí, Pablo habla de la ley, ¿no? Capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo.
quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Bien, entonces en estos pasajes hemos visto que el apóstol Pablo explica o enseña acerca de la ley. Y lo que estábamos viendo anteriormente era por qué Pablo, porque dice la Biblia en 2 Corintios que Pablo era ministro de un nuevo pacto, del nuevo pacto. Entonces uno también habría que preguntarse cuál era el llamado de Pablo como ministro de Jesucristo y a quién se iba a dirigir. Otra pregunta podría ser, ¿qué es específicamente el nuevo pacto? Y una tercera, ¿en qué sentido era el apóstol Pablo un ministro capacitado de ese pacto? Entonces vamos a responder la primera, que dice, ¿cuál era el llamado o el ministerio del apóstol Pablo? No, su principal vocación era hacia los gentiles. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 22, versículo 21. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. También en Hechos 26, del 17 al 18. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles, para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados, y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. En Romanos también, capítulo 11, versículo 13. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque Y Gálatas 1:16. agradó revelarme a su Hijo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para... Efesios 3:1. Capítulo 3. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. En 1 Timoteo
2:7. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. En 2 Timoteo 1:11. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Esto, así como el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, es el apóstol de los gentiles, eso no significa que Pablo no tuviera que decir nada al pueblo judío. En la primera ocasión en que se menciona el llamado de Pablo en el libro de Hechos, se dice claramente en Hechos 9, capítulo 9, versículo 15. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y luego aquí también dice pues, ¿no?, que claramente que Cristo tenía algo que Pablo debía decirles al pueblo judío. Esta es una de las razones principales por las que creo firmemente que el apóstol Pablo escribió la carta a los creyentes hebreos, ¿no?, por este pasaje que habla al pueblo de Israel. El apóstol Pablo tiene un mensaje para ellos. Entonces vamos a ver que en Primera de Pedro 1:1 vamos a ver por qué el apóstol Pablo es muy posible que haya escrito el libro de Hebreos, ¿no? Porque a veces algunos tienen dudas de esto, ¿no? Pero vamos a leer, a ver qué enseña la Biblia, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:1. La primera carta de Pedro, capítulo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por ejemplo, el apóstol Pedro aquí se ve que escribe a los judíos que están, o los judíos de la diáspora, como dicen, ¿no?, que estaban dispersos en el extranjero. Y Pablo también les escribió una carta a ellos en 2 de Pedro 3:15. Dios, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Entonces todos reconocen que el autor de la carta a los hebreos conocía bien el sistema de la ley. Y aquí mejor podría haber elegido Cristo para escribir la carta a los hebreos que al hebreo de hebreos.
¿no? En Filipenses 3:5 dice así, ¿no? Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. En segundo lugar, en cuanto a los detalles del nuevo pacto, es en la carta a los Hebreos donde encontramos las enseñanzas principales sobre el nuevo pacto. Allí se encuentran todos los detalles, el pueblo del pacto, el tiempo del pacto y los efectos del pacto. El autor, que sería Pablo, era sin duda un ministro capacitado del nuevo pacto. En tercer lugar, este es por supuesto el sentido en que Pablo era un ministro capacitado del nuevo pacto. Expuso todos sus detalles en la carta a los Hebreos, y su comentario en Romanos también es fundamental para situar el tiempo del pacto. Se relaciona con la presente era de la Iglesia. En el contexto del capítulo de 2 Corintios 3, es el contraste que Pablo establece entre el ministerio pasado de la ley y el ministerio presente del Espíritu. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu será derramado sobre la nación de Israel. Si vemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos del 26 al 36. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Otro pasaje también que dice eso es en Joel. En Joel capítulo 2, versículo 28. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Por lo tanto, el nuevo pacto se presta al contraste que Pablo utiliza, porque el mismo espíritu que será derramado bajo el nuevo pacto es el espíritu que opera actualmente durante esta era de la gracia. Lo que Pablo hace en 2 Corintios 3 puede compararse con lo que Pedro hizo el día de Pentecostés, cuando habló al pueblo judío en Hechos 2. Pedro comparó la profecía de Joel con el derramamiento del Espíritu Santo que tuvo en Pentecostés. Los estudiosos de la Biblia siempre han sabido que nada de lo profetizado en Joel se cumplió en Pentecostés. Y a la inversa, nada de lo que sucedió en ese Pentecostés fue profetizado por la ley. Joel, ¿qué quería decir Pablo entonces? Simplemente que lo que había ocurrido allí el día de Pentecostés era el mismo espíritu del que habló Joel. Podríamos traducirlo como: este es el espíritu profetizado por Joel, ¿no? Eso está en Hechos 2:16.
lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. Entonces, la administración actual del Espíritu Santo no fue profetizada en las escrituras hebreas. Sin embargo, es el mismo Espíritu que será derramado bajo el nuevo pacto. Por lo tanto, Pablo pudo decir que ellos, sus ministros capacitados del nuevo pacto, no de la letra, o sea, la ley, sino del Espíritu. Pablo declararía ante la última reunión de judíos que encontró cuando llegó a Roma encadenado. En Hechos 28:20 dice así: Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Entonces acá dice, pues no, por la esperanza de Israel estoy preso con esta cadena. Esa esperanza es la esperanza del reino del nuevo pacto, peculiar de la nación de Israel y garantizada por la muerte y resurrección de su Mesías. Amén. Espero que te haya sido de bendición este estudio bíblico compartido por Jack Langford. Gracias.